Era algo terrible lo que pasaba con los profetas de aquel tiempo. Los profetas de aquel tiempo eran muy perseguidos, eran muy esclavizados. La gente le llamaba falso. Por eso usted ve, gloria a Dios, un sinnúmero de profetas que a medida de que Dios los llama, ellos quieren abandonar el llamado. Ellos quieren hacer, eso está pasando hoy en día. Hoy en día Satanás está usando todos los recursos habidos y por haber, lo que él tiene en su mano, lo que él puede dominar. Y esos recursos él lo está utilizando en contra de la iglesia, en contra del pueblo establecido, del pueblo que Dios ha llamado, de aquella gente que en su frente dice ministerio, aquella gente que tienen dones, que tienen poder de Dios, que tienen ministerio, que Dios le va a usar grandemente. Inmediatamente esa gente se levanta con una palabra de Dios, hay una guerra, hay una persecución, se levanta el vecino, el niño, el tío, el sobrino. Entonces eso desencadena un desánimo. Era el desánimo que tenía Elías. Elías estaba en la cueva. Dice que no quería salir de allí cuando la voz de Dios dice, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le dije, he sentido un vivo celo porque tus profetas han abandonado tu pacto y han derribado tus altares y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Porque el llamado trae persecución, el llamado trae aflicción, el llamado trae guerra, el llamado trae que alguien dance para volarte la cabeza, el llamado trae calumnias, el llamado trae persecución. Entonces el llamado tiene cosas lindas, poderosas, se ve la mano de Dios obrando, lo que Dios te dice se cumple. Pero el llamado trae una serie de procesos, una serie de pruebas, una serie de... Esto es lo que a la gente no se le enseña cuando viene al evangelio. Que cada vez que Dios te da una palabra y dice tú vas a ser profeta, hay un levantamiento tremendo en el mundo espiritual. El mundo espiritual se revoltea. Porque es que dice, ha nacido la voz de Dios en la tierra y la tenemos que parar. Entonces Satanás sabe que la voz de Dios se para por medio del desánimo, por medio de que la gente renuncie. Por eso aquel profeta, Satanás quería usarlo para maldecir a un pueblo, porque el profeta era la voz de Dios en la tierra. Y si el profeta Balaam maldecía al pueblo de Israel, el pueblo de Israel podía quedar en una maldición. Por eso Dios tiene que agarrar, pararse con los dos pies y decir, no, espérate, tengo que detener a este profeta. Y usó a un ángel que habló a través de un animal. No sé si usted me está entendiendo. El proceso trae sufrimiento, dolor, persecuciones y un sinnúmero de cosas que nosotros debemos manejar. Entonces, el lidiar con todo esto, por así decirlo, trae un sinnúmero de preguntas. Por eso dice la Biblia que el justo Lot afligía su alma cada día al ver la conducta nefasta de ellos, porque era una conducta muy fuerte, muy mala. Ellos tenían una conducta demasiado fuerte. Fíjate algo, hoy en día tú le dices a la gente, Cristo viene, y la gente en sí no se apercibe. La gente lo que hace es que se burla de ti o se va a lo que sea para buscarte una falta, gloria a Dios. No sé si tú me entiendes. Por eso era una advertencia, la primera advertencia que Dios le habla al pueblo. Cuando le va a hablar, le dice, este pueblo es de dura cerviz. Tú le vas a hablar, hablen o dejen de escuchar. O sea que no había limitaciones para hablar. Aunque ellos no te escucharan, tú tenías que hablar. Así que yo le vine a hablar a un hombre de Dios. Yo le vine a hablar a una mujer de Dios que se ha desanimado en medio de su trayecto de profecía. Quizás diste una profecía y se levantó en guerra el pastor, el evangelista, el amado, el vecino. El diablo te azotó, te trajo miseria, te trajo escasez. De repente tenías un carro, lo perdiste. De repente estaba bien económicamente y vinieron deudas. De repente tenías hijos y se te fueron, se te murieron. Satanás los quitó del medio. Y tú dices, pero ¿qué me está pasando? Porque yo le estoy sirviendo a Dios. Se supone que Dios es el dueño del oro y la plata. Yo debiera estar bien, yo debiera estar transformado, buscando la gloria de Dios, pero de repente tú te das cuenta de que no lo está, sino que está viviendo un proceso por lo cual no entiendo, algo como que no asimila, como que no está entendiendo. Un desánimo, una frialdad. Antes tú orabas tremendamente, pero ahora tus ánimos están siendo atacados para orar. Tus ánimos están siendo atacados para bendecir quizás Dios en la iglesia. Tus ánimos están siendo atacados para predicar. A gente, pastores, líderes que ya se le ha ido hasta el ánimo de orar, de buscar a Dios de esto. Y ese es un incremento de la guerra en el mundo espiritual. Que cuando el enemigo sabe lo que tú tienes de parte de Dios, el enemigo trata de oprimir
ese niño para que se muera. Pero dice la Biblia, porque eso era lo que él hacía con el pueblo de Israel, que él lo oprimía. Pero la Biblia dice que mientras más opresión le daba al enemigo, ellos más se multiplicaban. Óyeme, dice que el faraón tiró un decreto que los hijos de Israel varones tenían que morir. Oye, mucho antes de Moisés se había tirado un decreto que los niños varones de Israel tenían que morir, pero a las hembras solamente quedaron vivas. Dice que ellos, los faraones hablaron a las parteras para que esto hicieran y lo matasen, pero dice que Dios trató con las parteras y las parteras no pudieron matar a esos niños. Es que cuando tú tienes a Dios, cuando tú tienes simiente de Dios, las parteras no pueden hacerte daño. Cuando Dios está sobre ti, los demonios no pueden hacerte daño. Por eso es que tú sientes influencia a tu lado y tú dices, ¿qué está pasando? Y es la brujería, es la hechicería, brujos que saben quién tú eres, brujos que se han levantado en tu contra, brujos que quieren detenerte. Brujos que te están haciendo la guerra para que tú te detengas. Cosas espirituales que se han levantado en tu contra. Cosas espirituales que no quieren que tú crezcas. Cosas espirituales que no quieren que tú camines. Demonios en las tinieblas que están queriendo oprimir tu vida, oprimir tu casa, oprimir tu ministerio. Y tú dices, pero ¿qué está pasando en el pueblo de Dios de hoy en día? La Biblia se está cumpliendo. La Biblia dice que esto iría de mal en peor, donde la gente iría engañando y siendo engañado. Son tiempos finales donde ya un carro no te va a satisfacer, donde un edificio ya en Estados Unidos no te va a satisfacer. Hay gente ahí que tiene ministerios poderosos, que Dios los puede usar terriblemente, que pueden levantar muertos, que pueden, sin embargo, Satanás los tiene estancados. Mira, en los cementerios usted va a los cementerios, la mayor cantidad de gente con ideas, con llamados, con propósitos, con sueños, están en el cementerio. ¿Por qué? Porque nunca ejercieron lo que Dios le tenía, sino que se enfocaron en otras cosas. Y al enfocarse en otras cosas, perdieron el norte. Y lo peor que le puede pasar a un hombre y a una mujer que tiene propósito en la tierra es olvidarse del propósito por el cual ha sido creado y ha sido llamado. Por eso Dios le dice a Jeremías, antes de que naciese y te formase, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, esto no está de que porque tú viniste y tu madre estaban borrachos y se acostaron y saliste tú. No, esto está de que hay un llamado, hay algo especial que Dios depositó. Cuando dice la Biblia que David decía, mi embrión vio en tus ojos y en tus libros estaban escritas estas cosas. Tú no estás aquí por casualidad ni porque tu mamá le dio la gana de tenerte ese día. Tú estás aquí porque algo superior pasó. Pero no tan solamente eso, sino porque en tu vientre depositaron un espíritu superior como lo tenía Daniel. Daniel decidió no contaminarse con la comida que tenía el rey para ofrecer. Y dice que aquel hombre honró a Dios ante los hombres. Él le dijo claramente, también Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías y Adías y así. Se me olvida un poco el nombre, pero eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquella gente, Belsasar y esa gente, le dijeron al rey, aunque Dios no nos libre de tu mano o nos libre, nosotros no nos vamos a postrar ante tu estatua. Dice que Dios se metió con ellos en el horno de fuego, porque cuando tú decides honrar a Dios por encima de las crisis, por encima de las depresiones, por encima de los percances, por encima de lo que sea, tú te mantienes con el nombre de Dios en alto y dice, sea bendito el nombre de Dios glorificado. La mayor demostración de fidelidad que Job hizo no fue no descarriarse, no, la mayor demostración de fidelidad es que cuando la mujer usada por Satanás, su mujer fue a donde él le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Dice que Job le dijo, como una mujer fatua hablado, ¿acaso no recibiremos de Jehová el bien y también recibiremos de Jehová el mal? Pero ¿sabes qué? Maldijo el día en que nació, pero dijo, sea el nombre de Jehová bendito y glorificado. Jehová Dios y Jehová quitó. A él sea bendito su nombre. No importa, yo siempre le digo al Señor, no importa que tú no me des, que tú me conviertas en lo que sea, que tú no me des riqueza, que tú no me des nada. Lo que importante aquí es que tu nombre sea glorificado y que tu propósito en la tierra se cumpla. El propósito que tú tienes para cada uno de nosotros
Hay gente que Dios me muestra que han estado desanimados, que han estado apáticos, indiferentes, que el enemigo se ha burlado de ellos, el enemigo le ha tirado con todo. Hasta hoy, Padre, yo oro para que esa gente que está ahí reciba esta palabra en su corazón y tú lo toques, Señor. Oramos para que tú levantes ese corazón caído, para que tú levantes esa sonrisa nuevamente que estas personas que me escuchan tenían en el rostro, pero que se le borró. Satanás le hizo la guerra y los desvió del camino donde ellos iban a llegar. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Así que si estás caído, levántate. Si estás enfermo, estás siendo sanado con esta palabra. Estas palabras salen ungidas para traer sanidad a tu alma y a tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Y Dios tiene grandes cosas para ti. No descuides, recuerda, aviva el fuego del don que hay en ti, que te fue dado por medio de las imposiciones de mano. Pero no tan solamente eso, sino antes de que tú vinieras a esta tierra, ya Dios te había marcado. Así que Dios te bendiga. Para mí es un placer hablarte. Te habla el evangelista Josué Rodríguez Paredes, desde aquí de la ciudad de Nagua, a República Dominicana. Dios bendiga a las personas de diferentes países que nos pueden ver, del norte, centro y suramérica, todas las personas de Europa, de Canadá, de Estados Unidos que van a escuchar esta palabra. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Le habla su hermano desde el área de República Dominicana, Nagua. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial. Te voy a dar esta palabra en este precioso día. Bendecimos a las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Les saludamos con un fuerte abrazo, tanto a las personas de República Dominicana como las de otros países. Para nosotros un alto privilegio el que Dios nos brinda de así compartir esta palabra del reino con cada uno de ustedes. Y vamos a leer en capítulo de Génesis, capítulo 50, verso 20 en adelante. Amén. La palabra de Dios dice que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de José y es una historia que me conmueve mucho, por lo cual quizás José no se merecía lo que estaba pasando. Quizás José Dios estaba encaminando a José en medio de las tribulaciones hacia una meta, hacia un camino. Y es así muchas veces como nosotros también somos probados, al igual que Abraham, al igual que Jacob, al igual que Isaac, al igual que José, al igual que Benjamín, al igual que Job. Fueron probados por Dios para un propósito, para una asignación muy impactante sobre la tierra. Lo primero es, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, presta atención. Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y le habló al corazón. Después que los hermanos de José vendieron a José como esclavo, se lo entregaron a los madianitas lo venden a los ismaelitas como esclavo. Los ismaelitas lo venden a Potifar, aquel hombre llegó allá a Egipto, lo tenían como esclavo, quizás pasando trabajo, quizás le azotaban, quizás le tenían en poco, lo ponían a tener cargas. Aquel hombre de los sueños, aquel hombre que había tenido sueños, aquel hombre que había tenido grandes visiones, aquel hombre que era un hombre de Dios, aquel hombre que él entendía de que Dios le había dado un ministerio, aquel hombre que era el estimado de su padre, oiga, el estimado de su padre. De tal manera, dice la Biblia, que Jacob le hizo a José una túnica de colores que representaba muchas cosas. Una túnica de colores que representaba reino, representaba llamado y representaba bendición de su padre. Gloria a Dios. Este hombre, aún su padre lo amaba y su padre lo había bendecido desde su nacimiento.
y era el más obediente. Vemos que empieza a tener dificultades, empieza a tener procesos. Lo llevan a esclavo, lo tiran a una cisterna, allí pasó noches en aquella cisterna. Es increíble, ¿verdad? Los procesos que pasó con las dificultades, las vicisitudes. Aquel hombre lo agarraron, lo sacaron de la cisterna, lo llevaron a Egipto. Cuando lo llevan inmediatamente a Egipto, allí lo tienen como esclavo, lo agarran y un sinnúmero de cosas. Viene una mujer, mujer de Potifar. El hombre dice que Dios lo bendecía en todo lo que hacía, y de repente viene la mujer de Potifar y dice que se ensanchó en contra de él porque quería acostarse con él, porque la Biblia dice que era un hombre de hermoso parecer. José no era feo, José era un hombre lindo, gloria a Dios. Y como estaba sobre las tierras de Potifar, aquella mujer sintió atracción al no tener también a su esposo, y fue un sinnúmero de cosas. Fue vendido como esclavo, le interpretó sueño al copero, al panadero del rey cuando tenían el problema. Ellos no se acordaron de él hasta que Dios permitió que se acordasen de él. A veces así estamos nosotros. Estamos pasando situaciones, Dios nos usa, Dios nos llena de su presencia, Dios nos da unción, Dios nos da poder, Dios nos da llamado, Dios nos da sueños, Dios nos da propósito, Dios nos da ministerio. Eso pasaba también con Jeremías. Dios le dijo: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. De repente Jeremías dice: pero ¿cómo es? Ok, tú me vas a llevar a las naciones, pero ¿cómo es que cada vez que hablo tu palabra es escarnio? Cada vez que expreso tu palabra al pueblo, veo violencia, veo destrucción. No está la palabra en mi boca y de repente ya desde que la hablo acontece así. O sea, estaba hablando aquel hombre que era un hombre ungido. Cada vez que este hombre daba una profecía se cumplía inmediatamente. Fíjate que cuando las profecías se cumplían, Jeremías no se alegraba, sino que lloraba. Por eso la Biblia lo define como el profeta que lloraba, el profeta llorón. Y era un sinnúmero de situaciones en la que tal Jeremías le dice al Señor: tú me sedujiste y fue seducido. ¿Por qué? Porque no era esto lo que yo pensaba. Hablar tu palabra no es fácil. Por eso muchos profetas tenían miedo a hablar en nombre de Dios, como Jonás, que desde que Dios le dijo: ve a Nínive, la agarró y se desgaritó pensando que podía escapar de la presencia de Dios, porque no era fácil. Amado, no era fácil hablar de parte de Dios. Lo apedreaban, lo pisoteaban, lo agalleteaban. La gente no creía en él. La gente le daba pan de angustia, agua de aflicción, así como José también. Jeremías fue metido a una cisterna llena de lodo. Amado, era algo terrible lo que pasaba con los profetas de aquel tiempo.